¿Qué tal, amigos y amigas? Me es un enorme gusto saludarlos a todos y a todas. Y bueno, estamos en un video más, en una emisión más, precisamente de esta importantísima información que con todo el gusto y desde el corazón, a partir de precisamente la información de los registros akáshicos, precisamente he podido retransmitirles a ustedes. Y bueno, en este video les voy a hablar precisamente de un tema muy fuerte que a muchos seguramente nos va a hacer ruido hasta cierto punto, y que lejos de hacerlo con una finalidad de crítica, es todo lo contrario, es empezar a ver más allá de lo que hemos visto en el transcurso de nuestras vidas y de lo que nos han dicho que es y de lo que nos han contado que es. En esta ocasión, en este video, les voy a hablar precisamente del símbolo de lo que es la cruz o el crucifijo, que es precisamente un tema que va a causar precisamente tal vez algo de incertidumbre, tal vez algo de inquietud, y que independientemente de eso, yo creo que lo importante es que veamos y tengamos la información para de ahí decidir si queremos seguir caminando por donde mismo o queremos hacer un nuevo camino. Te recuerdo, mi nombre es Raúl Chávez y toda la información que yo te dé, te la doy desde aquí, para ti, para todos ustedes, para hacer un cambio primero personal y después colectivo y finalmente mundial. Bueno, en el transcurso de lo que llamamos vida, hemos estado inmersos en muchas creencias, en mucha simbología. Dentro de esa simbología hemos manejado precisamente símbolos que realmente no conocemos qué son y que tal vez tampoco conocemos cuál es el verdadero propósito por el cual esos símbolos están aquí. Si realmente están cumpliendo la función que creemos que cumplen estos símbolos, o la función que cumplen es muy distinta a la que nosotros estamos buscando o persiguiendo. Es por eso que es bien importante que reconozcamos que ha habido muchos medios de control en la humanidad, y esos medios de control no solo es los sistemas, como ya lo hemos hablado en otros videos, el sistema económico, político, educativo, alimenticio y demás, sino también hay sistemas de control, por ejemplo, en el caso de la New Age o la nueva era, que se han venido manejando muchísimas teorías, ramificaciones y simbologías que precisamente conllevan a más de lo mismo, a mantenernos sumisos, a mantenernos precisamente sometidos a entidades que lo que están haciendo es depredar nuestra energía, tanto etérica como nuestra energía física, y pues precisamente todo lo que esto conlleva un desgaste físico, emocional y energético, la ordeña energética, por decirlo así. Y bueno, dentro de estos símbolos, uno de los símbolos muy importantes y que han predominado por miles de años es el símbolo de la cruz, ¿sí? El símbolo de la cruz, que es precisamente un símbolo al cual le rendimos culto, al cual le rendimos precisamente, le propiciamos rituales y le rendimos y le cedemos nuestra energía. El símbolo de la cruz es un símbolo muy antiguo. Muchas personas piensan que el símbolo de la cruz viene de 2000 años a la fecha, cuando crucifican al llamado Jesús, o también conocido como Yeshua o Misha, que ese símbolo no viene de ese tiempo, viene de muchísimos años atrás. Es un símbolo precisamente que no es de invención humana, por el contrario, es el símbolo de las Pléyades, precisamente es un símbolo de las Pléyades, y que este símbolo precisamente hace referencia a lo que es el atrape, el nudo y el cruce, ¿sí? Así como lo escucharon, el cruce. El cruce, precisamente, en cuanto a lo sexual. La cruz antes se le conocía o se le llamaba Tau. Como tal, era la T o la cruz arcaica, porque si vemos realmente la forma de la cruz, es una T, ¿sí?
Es una T minúscula o puede ser una T mayúscula si ponemos esta parte aquí encima. Y Tau, pues también de ahí se deriva Tauro, toro, y todo lo que hace referencia a los cornutos, o cornutis en este caso, a los cornudos, ¿no? Al Tauro. Entonces, el símbolo de la cruz precisamente viene de muchísimo antes de la era de Jesús, de Yeshua, de Misha. La cruz era un instrumento utilizado para precisamente causar dolor, para causar sufrimiento e inclusive para matar a las personas, era para darles muerte a varias personas. Ese símbolo simbolizaba precisamente el atrape y el nudo, y que precisamente era un instrumento de tortura, nunca fue un instrumento de amor, como ahora lo vemos que decimos, es que yo quiero traer una cruz colgada o tengo una cruz arriba de mi cama porque es un símbolo de amor, no es un símbolo de muerte, realmente es un símbolo de muerte, de tortura, de dolor, de sufrimiento. Cambia el sentido cuando a este personaje viene supuestamente a poblar, a vivir entre los humanos, y que viene a traer una filosofía muy diferente a la que se manejaba en tiempos anteriores a él, donde era la ley del ojo por ojo y el diente por diente, y había muchas injusticias entre las personas, donde el más poderoso gobernaba, reinaba, mataba, pagaba por sus crímenes con dinero y no había quien le pusiera un alto, ¿no? Entonces viene él con una filosofía a cambiar el sistema de ese tiempo o a tratar de dar un panorama diferente, y es cuando precisamente, supuestamente, a los de aquel tiempo no les parece, lo crucifican, y de ahí en adelante se le considera a el símbolo como un símbolo de amor, de paz, de bienestar, cuando recordemos que ahí fue donde lo mataron, ahí fue donde él murió, fue donde lo humillaron, fue donde fue crucificado y demás. Entonces la cruz realmente su significado es otro, tiene un sentido muy muy diferente, y es precisamente un símbolo que en la simbología, su significado, su energía es muy diferente. La cruz precisamente también hace referencia a lo que es el crucero, el cruce, como ya les había dicho. El cruce significa la cruza. ¿La cruza de qué? Pues la cruza precisamente de dos. Está el vertical y el horizontal. Es la unión, es el cruce, ¿sí? Entonces, precisamente, ¿qué es lo que se nos plantea precisamente con ese símbolo? Pues precisamente el cruce de nosotros, que somos los que estamos cargando nuestra cruz con la especie que vino a traer el símbolo, ¿sí? Precisamente las Pléyades, sabemos que de allá precisamente también no solo se derivan las especies que ya supuestamente se han presentado con la humanidad, que son los pleiadianos, sino también precisamente también derivan otras entidades de allá, que son precisamente los Tauro, ¿no? Los cornudos, o precisamente o Su, ¿no? Su, que precisamente también puede venir fungiendo como Enlil. Posteriormente, la palabra cru, o el prefijo cru, deriva de Kur. Kur, que en el antiguo Sumeria significaba dragón o montaña. Dragón o montaña. Y Kur precisamente es un juego de letras que, si lo reacomodamos, dice también cru, ¿sí? La cruz, cruz. Entonces Kur en códigos fuente es Kur es dragón. Y también precisamente por eso se dice que la cruz es el símbolo del dragón. En antigua Sumeria, en escritura cuneiforme, se representaba al dragón con un símbolo de más, una crucecita que llevaba un triángulo aquí
y otro triángulo aquí, en escritura cuneiforme, ¿sí? Y esto precisamente con eso se representaba al dragón. Entonces, el símbolo de más, que conocemos como el símbolo de más, que utilizamos en las matemáticas, precisamente llevándolo a códigos fuente también, en antigua Sumeria, el símbolo más es también precisamente más o mos, el cual hace referencia a la serpiente en códigos fuente. En la antigua Sumeria así se le conoce la serpiente, como más o como mos. Entonces nos damos cuenta cómo inclusive tienen una relación muy estrecha el dragón con la serpiente, que siguen siendo precisamente reptiles. Dentro de la simbología de la cruz hay que recordar también que el símbolo es venerado y al cual se le cede la energía. Hay muchas personas que cargan una cruz como amuleto para protección, para que precisamente se les concedan ciertos favores, para que les vaya bien en ciertos aspectos de su vida. Y recordemos que precisamente el estar crucificados es estar precisamente unidos. El sufijo ado, crucificado, es precisamente la acción del verbo. Entonces, estar unidos a la cruz, el estar crucificado es estar unido a la cruz. Entonces, estar unido a la cruz es estar unido a precisamente el símbolo dragón. Sin ir un poco más lejos dentro de la misma simbología, hemos visto, por ejemplo, lo que es la cruz de Malta. La cruz de Malta, que es muy utilizada, por ejemplo, en fechas recientes en el Vaticano, y que precisamente la cruz de Malta también está estrechamente relacionada con lo que es la cruz precisamente que utilizaban los templarios, que si recordamos los templarios era pues una orden que al parecer era un tanto una logia oculta y que precisamente gozaban de poderes y privilegios, que también en ese tiempo se hacían las llamadas cruzadas. Cruz, nuevamente, las cruzadas, ¿qué eran las cruzadas? Pues eran precisamente campañas militares enviadas por el Papa. Eran guerras religiosas en las cuales había pues, precisamente muerte, había derramamiento de sangre, que todo esto es alimento para los bichos, para el bicho, y que era precisamente todo relacionado al sacrificio humano, que es un ritual precisamente. El hecho de que haya derramamiento de sangre en las guerras es un ritual que se ofrece precisamente a estas entidades y de las cuales ellas pues hacen su cóctel, se alimentan perfectamente de todo el derramamiento de sangre y de las emociones que se generan, digamos, en esas batallas, que hay muchas emociones a flor de piel. Por ejemplo, también la cruz roja. La Cruz Roja, que es, digamos, una dependencia, o más bien, bueno, no son tanto dependientes de gobierno, sino son parte de lo que es instituciones en pro de ayuda de la humanidad. Que recordemos que la Cruz Roja siempre está la cruz donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay catástrofes y donde hay todo tipo de destrucción. ¿Por qué está presente la cruz ahí? Sí, precisamente la Cruz Roja. Y realmente la Cruz Roja no es la que soluciona el problema. La Cruz Roja canaliza precisamente a todas esas personas que están en una situación de desastre o de muerte o de accidentes, las canaliza a una dependencia de gobierno, que puede ser un hospital o algunas clínicas particulares, ¿no? Pero la Cruz Roja está presente ahí donde está la destrucción, la muerte y el dolor. Entonces, también la cruz hace referencia a lo que son las 4 estaciones. Las 4 estaciones que precisamente es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O sea, nos dicen que las 4 estaciones del año estamos en la cruz. Por eso nos marcan la cruz, el número 4, ¿sí? El número 4, ya lo platiqué en otros videos, es el atrape, es estar dentro de la caja, lo que es la caja, el 4.
Y la caja es referencia al guardar dentro o permanecer dentro. Entonces las 4 estaciones también hacen referencia a lo que es la cruz. Por otra parte, hay que recordar que la cruz también representa lo que es el error y el tache. ¿Por qué decimos que la cruz representa el error y el tache? Representa por esto. Cuando nosotros estudiamos o llevamos una vida académica, estamos en escuelas, nos hacen constantemente exámenes para ver qué tanto hemos aprendido o qué tanto nos han programado a su conveniencia, porque es programación. Si somos malos estudiantes, entre comillas, que los malos estudiantes son los que no están entrando en el sistema, si somos malos estudiantes nos hacen un examen y como no vamos aprendiendo lo que el sistema quiere, nos empiezan a poner un montón de taches, de errores. Y cuando alguien, algún compañero o nuestra misma familia, nuestros padres o hermanos ven nuestro examen y dicen, tu examen parece un panteón. ¿Por qué un panteón? Pues porque está lleno de cruces. Está lleno de cruces. Nuevamente volvemos a caer en cuenta cómo la cruz precisamente hace referencia al error y al tache. Ahora, si vamos precisamente a un panteón, ¿qué es lo que predomina en los panteones? La cruz, ¿sí? La cruz está presente en la mayoría de las criptas o de las tumbas. Es donde está precisamente pues la persona ya fallecida, ¿no? La muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Este es de los míos o es de mi pertenencia? ¿Sí? Cuando la persona utiliza, digamos, el crucifijo, se dice que está fija a la cruz, crucifijo, fijo a la cruz. ¿Y qué es la cruz? Es el dragón, estamos fijos al dragón. Entonces recordemos que son entidades depredadoras, son entidades que predan y que precisamente han mantenido en cierto caos lo que conocemos como historia de vida, nuestra historia. Guerras, muertes, demás. Todo lo que causa bajas energéticas, bajas físicas, están muy relacionadas precisamente con la programación y con esta Dracomatrix hasta cierto punto. El símbolo de la cruz, como ya les comenté, hace referencia al cruce sexual. Al cruce sexual, que es precisamente lo que ellos han intentado programar desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Por eso sucede la historia de Jesús, por eso viene Jesús a poner el símbolo como algo positivo y de ahí lo toman ellos para tomarlo como una simbología buena. Es un punto a favor de ellos. Entonces cuando nosotros aceptamos el símbolo de la cruz como algo bueno, lo portamos, lo ponemos en nuestra casa, vamos y rendimos culto a la cruz y precisamente estamos de alguna manera aceptando el cruce, estamos aceptando la cruz, el cruce con este linaje que ellos trajeron el símbolo para que nosotros lo aceptemos, alcanzar una masa crítica y cuando alcancen la masa crítica es cuando precisamente es para decir, entonces si aceptan el cruce, aceptan la cruz con ustedes, pues vale. Podemos hacer nuestro cruce sexual, que es lo que ellos están realmente urgidos de hacer este cruce, de presentarse como tal, digamos, en esta dimensión, que es una dimensión física, tangible, material y energética también, pero que ellos no están presentes aquí y lo que les urge precisamente es hacer el cruce para poder manifestarse en esta realidad, en esta tercera dimensión. Es un tema bien fuerte porque realmente vivimos por años creyendo en símbolos, cediéndoles nuestro poder y no conociendo realmente las intenciones y el propósito de esta simbología. Yo creo que todos hemos estado inmersos en estas creencias, pero lo importante es ir quitándonos el velo y empezar a ver más allá de lo que hemos visto y de lo que nos han contado. Por otra parte, recordemos las historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos y las personas que hablaban, por ejemplo, de cuando se vendía el alma al diablo.
o cuando se vendía el alma a entidades oscuras para obtener favores, fama, riqueza, fortuna a través de la venta de nuestra alma. Recordemos que se nos decía que el pacto para vender nuestra alma se realizaba en una encrucijada, ¿sí? En una encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Es un cruce de caminos, es donde cruzan los caminos. Entonces recordemos que, ¿por qué en una encrucijada? Precisamente, ¿por qué en una cruz tenemos que vender nuestra alma? Aquí está precisamente el cruce de los dos caminos, ¿sí? Que si lo vemos así, en cruz, encrucijada. Entonces recordemos que nos decían muchas veces, cuando quieras vender tu alma al diablo, ve a una encrucijada a tal hora y ahí se te va a aparecer precisamente esta entidad o esta persona que va a representar a los entes de oscuridad para que pueda realizar esa venta o ese pacto, ¿no? ¿Y dónde termina precisamente la cabeza del crucificado? Pues precisamente en el punto donde hacen intersección o donde cruzan el horizontal y el vertical. Ahí precisamente queda la cabeza del crucificado, que es ceder nuestra mente, ceder nuestro poder y manipularnos por medio de la mente. Porque la mente miente, recuerden eso, la mente miente. El corazón nunca, pero la mente miente. Entonces ahí es donde hace cruce y aquí es donde supuestamente queda la cabeza del crucificado. Entonces es bien importante que veamos toda esta información desde otra perspectiva, que dejemos de ceder nuestro poder, dejemos de ceder nuestra luz, nuestra grandeza, porque recordemos que nosotros somos parte somos parte de la divinidad, que en lugar de llamarle divinidad podemos decirle de la fuente continua de energía o fuente creadora de energía continua, porque precisamente hay palabras que también vienen tergiversadas y que vienen con una doble intención de confundir nuestro interior con nuestro exterior o nuestro consciente con nuestro inconsciente. Entonces aquí lo importante es expandir, dejar que actúe nuestro supraconsciente y empezar a ver toda esta información desde otra perspectiva. Recuerden que por eso se nos instala la programación que nos dicen que todos debemos cargar nuestra cruz, que todos vamos cargando nuestra cruz en esta vida, y es porque precisamente nos quieren instalar esta idea, nos quieren programar con esa idea de que todos tenemos que estar unidos precisamente al dragón, que la cruz es el símbolo del dragón. No tenemos por qué regalar, ceder nuestro poder a cambio de migajas, a cambio precisamente de entregar nuestra luz para que ellos puedan brillar y nosotros quedarnos con favores a medias o con precisamente migajas de lo que merecemos. Importantísimo que las personas, que la humanidad, que la mónada deje de utilizar precisamente amuletos, que deje de utilizar precisamente todo este tipo de simbología buscando el bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores de nuestra realidad, o somos co-creadores precisamente de nuestra realidad. Entonces por eso es bien importante que dejemos de estar esperando a que un amuleto venga a cambiarnos la vida, de que precisamente un símbolo nos dé poder, porque todo eso radica y reside dentro de nosotros, pero es importante que lo manifestemos, que lo expresemos y que lo saquemos. Entonces, por eso es bien importante que veamos la otra cara o la verdad oculta de estas simbologías. Del símbolo, por ejemplo, en este caso de la cruz, ¿sí? Que el símbolo fue contaminado precisamente con el nombre que se le dio, cruz, ¿sí? Que ya les dije, cruz viene de Kur, que en códigos fuente significa dragón y montaña. Entonces, el símbolo podemos resignificarlo. ¿Qué significa resignificarlo? Darle un nuevo significado. Este símbolo, como tal, también tiene otra función bien importante, que es una antena. Que es una antena, precisamente recibe frecuencias y vibraciones, recibe y también envía o emana vibraciones, ¿sí?
Por ejemplo, si yo tengo una situación muy difícil, si yo tengo un problema y yo pido a la cruz, pido al símbolo de la cruz que me ayude, que me dé fuerza, lo tomo en mis manos, lo abrazo, lo pongo cerca de mi corazón, precisamente yo estoy cediéndole mi poder a este símbolo. Entonces le estoy enviando energía, le estoy enviando mi vibración y mis frecuencias por medio de lo que estoy sintiendo y de las emociones que estoy experimentando. Estoy generando vibraciones y frecuencias y se las estoy enviando precisamente a la cruz. Esta recibe mis vibraciones y mis frecuencias, y posteriormente, ¿qué es lo que hace? Que envía todas esas frecuencias a los 4 puntos cardinales, ¿sí? Que es norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Entonces envía mis vibraciones, envía mis frecuencias hacia los 4 puntos cardinales. Es una antena realmente. Esta es la función que realiza la cruz aquí en esta dimensión. Esta es la función para la que fue diseñada y por la cual la trajeron estas entidades de otros planetas, de otras constelaciones. Entonces, cuando envía mi frecuencia hacia los 4 puntos cardinales, ¿qué es lo que hace? Que si estoy en vibraciones, digamos, muy, digamos, de tristeza, de amargura, de soledad, de rencor, de coraje, de odio, las envía e inmediatamente atrae a un montón de cantidad de energías oscuras, de entes oscuros. ¿Para qué? Para depredar mi energía, para comerse mi energía. Y si tengo mi campo electromagnético débil y bajo, por lo que estoy sintiendo en el momento, inclusive se pueden depredar mi energía y se pueden pegar a la persona que está sintiendo eso. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esa información. ¿Para qué? Para no cederle nuestro poder a ese tipo de símbolos. ¿Sí? Todos vamos a sentir emociones, todos vamos a sentir tristeza, todos vamos a sentir soledad, coraje en determinado momento. Pero no hay por qué cedérsela a un símbolo, para que el símbolo luego mande la señal y vengan un montón de entidades a depredarse esa energía, inclusive a pegarse a las personas. Entonces aquí, este es un distribuidor de energía, la distribuye a los 4 puntos cardinales, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que no cedamos nuestro poder a los símbolos. Ahora, les hablaba yo de resignificar el símbolo. Al resignificar el símbolo, lo que podemos hacer es, si yo estoy experimentando felicidad, armonía, si estoy contento, si estoy agradable, mando, ahí sí puedo resignificar y tomo la herramienta, que esa es una herramienta, la tomo y mando todas esas emociones a mi alrededor. Recordemos que estas entidades por lo general se alimentan de emociones como el sufrimiento. Entonces, si yo mando armonía, si mando felicidad, en lugar de que se acerquen, haz de cuenta como si se repelieran, menos se acercan, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que le demos un significado diferente a las cosas. Los símbolos están contaminados, la mayoría de símbolos que conocemos están contaminados. Aquí lo importante es no que la cruz sea como tal mala completamente. Podemos cambiarle el sentido, podemos resignificarlo. Entonces, no hay que tener, no hay que perder nuestro poder, no hay que tener, digamos, sentirnos desprotegidos. Al contrario, sabiendo esta información podemos hacer el cambio necesario para precisamente utilizar estas herramientas que ellos trajeron para manipular, utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Entonces, es la importancia de hacer eso. Otro de los puntos importantes es la cruz invertida, ¿sí? Que se dice que anteriormente también a muchas personas se les crucificaba de cabeza. Inclusive al mismo San Pedro, que fue uno de los apóstoles de aquel tiempo, según esto él pide se le crucifique invertido la cabeza, porque no se sentía con el mismo honor de que lo crucificaran como su maestro. Recordemos que Pedro fue una persona, un apóstol que siempre fue impulsivo y por lo general siempre estuvo en discusiones y hasta cierto punto en disputas con Misha, con Jesús. Entonces, recordemos que Pedro fue, se supone, el primer representante de Dios en la tierra, que es donde comienza precisamente lo que conocemos como la historia papal, hasta cierto punto. Y recordemos que
el Vaticano, el Papa y todo esto, pues han sido precisamente empresas energéticas, monetarias, controladoras de la humanidad. Entonces, Pedro, recordemos que no fue siempre muy adepto a lo que Misha o Jesús planteaba y decía, al contrario, siempre estuvo casi por lo general en contrapunteo con él. Entonces él pide que se le crucifique de esta manera, y la cruz, digamos, invertida también se relaciona con sectas, con algunos rituales de corte, digamos, satánico, o anticristiano, que a fin de cuentas pues, sigue siendo el símbolo de la cruz, nada más invertido, ¿sí? Entonces se dice que no es satánico a menos de que contenga la imagen de Jesús crucificado, que si es la pura cruz invertida sin ningún hombre crucificado, simplemente hace referencia a la cruz de San Pedro, que según tiene que ver con la humildad, tiene que ver precisamente con el ser humildes, con el ser personas, digamos, apegadas y sumisas a Dios o a Jesús, en este caso, ¿no? Porque así le llaman. Entonces es bien importante que tengamos toda esa información, que cada quien haga lo que mejor le convenga con la información, que tomen lo que les sirva, y que precisamente yo lo que hago es dar esa información para que tomen lo que mejor les convenga, lo que mejor les sirva, y hagan un cambio para que estén bien. Pues bueno, esa es la información de la simbología, un símbolo bien importante, que si bien no hablé de la crucifixión de Jesús, que es un tema que voy a tratar en otro video, el significado realmente de la crucifixión de Jesús, ese simplemente fue el significado oculto y la historia oculta del símbolo de la cruz, ¿sí? Entonces, como les digo, no es crítica, yo nadie critico, no tengo por qué criticar a los que le rezan a una cruz, a los que le oran a una cruz. Cada quien está en su proceso y es libre de hacer de su proceso precisamente ejercer su libertad. Yo simplemente les doy la información, les pongo la información en la mesa y que cada quien tome lo que necesite. Pues yo soy Raúl Chávez, me da muchísimo gusto compartir esta información que es desde aquí para allá con todos ustedes. Les mando con brazos fuertísimo, un beso para todas y para todos, y estaré listo para una próxima información que les voy a compartir importante, y ojalá que a todos les sirva. Nos vemos pronto, gracias por todo.